Buenas tardes, chicos, ¿cómo están? ¿Me pueden escuchar y ver bien? Sí, profesora, buenas tardes. Buenas tardes a todos. Hola, mismo, buenas tardes, sí se escucha. Gracias por unirse, chicos, por más de que creo que me habían confirmado mucho más en la encuesta. Ojalá que se estén conectando a lo largo de la sesión. Yo sé que fue último minuto, pero me había olvidado que el lunes teníamos feriado. Se me vino de la nada. Y creo que teníamos la misma cantidad de alumnos que podían asistir este sábado o el próximo sábado. Prefería hacerlo ahorita, por más de que teníamos menos tiempo para mandar el anuncio y todo, porque la semana 15 es nuestra entrega de la parte 3, ¿cierto? Y ahí no les puedo dar mucho tiempo de adicional, ¿cierto? Para que entreguen, porque tenemos que entregar notas la semana 15. Y necesitamos terminar pseudo tridimensional para que lo puedan hacer. Y aparte quería darles recomendaciones sobre cómo podían trabajar el problema de manera más rápida y más fácil. ¿Ok? Porque yo sé que algunos se asustan viendo el tercer, no sé si es que lo han abierto, pero a veces se asustan viendo el tercer trabajo. ¿Ok? Así es que el plan del día de hoy es vamos a terminar con pseudo tridimensional. Ya sabemos cómo funciona, si igual me parece, trabajamos la mayoría del problema que estábamos realizando, igual lo vamos a repasar ahorita. ¿Ok? Vamos a ver, digamos, todos los componentes que tendríamos. Y después de eso, nos falta ver, uno, cómo trabajaríamos los muros dentro del problema, ¿ok? Y luego, dos, tenemos que hablar sobre qué pasa cuando son dos pisos, que es lo que se les plantea a ustedes en el trabajo, ¿cierto? El trabajo de la parte 3 se pregunta, les piden calcular una estructura de dos pisos. Déjenme tenerlo abierto. Voy a abrirlo también en el iPad para poder revisarlo después, al final. ¿Ok? Hasta que ese es el plan. Ahora, y creo que yo les había dicho que típicamente el trabajo 3 se puede hacer de manera más rápida. Hasta que también les voy a enseñar un ejemplo de cómo lo haría yo o cómo lo he hecho yo previamente en otros ciclos usando un Excel y cómo les recomendaría que ustedes trabajen en grupo para poder hacerlo de manera más rápida. ¿Ok? Entonces, comencemos con la clase del día de hoy. No sé si es que hay alguna duda de la última vez que vimos teoría, la semana pasada. Ok, tomaré el silencio como no. Así es que hagamos un repaso rápido. Recordemos cómo funciona pseudo tridimensional. Ok, pseudo tridimensional se basa, ¿cierto?, en análisis sísmico. Típicamente es utilizado como análisis sísmico y lo hacemos para no tener que hacer una estructura 3D de pórticos. ¿Ok? La premisa básica es, yo estoy considerando que cada eje de pórtico es considerado rígido, por lo tanto, el diafragma que los une a cada uno de estos ejes también se debe de considerar rígido. Y como habíamos visto previamente en la unidad 5, un diafragma rígido distribuye las fuerzas basadas en la rigidez de cada elemento, o cada eje en este caso. ¿Ok? Por lo tanto, la idea es que en mis diafragmas tenemos un centro de masa y ahí es donde vamos a recibir la carga sísmica que se va a distribuir a los elementos o los ejes respecto a su rigidez. Este proceso, por lo tanto, no era necesario tener un dibujo 3D, podíamos visualizarlo en plano en conjunto con vistas en elevación. ¿Ok? Donde estábamos trabajando vista en elevación, cada eje como su propio elemento, de tal manera, ¿cierto? Siguiendo el mismo proceso que hemos hecho a lo largo del ciclo. ¿Ok? En una estructura 2D calculábamos la rigidez de cada elemento y luego lo transformábamos. En pseudo tridimensional calculamos el K lateral de cada eje y luego lo transformamos. Este proceso se llama condensación cinemática, ya que en vez de transformarlo a un solo plano, ¿cierto? Estamos transformándolo con respecto al centro de masa. Por lo tanto, todo se está reduciendo al número de grados de libertad presentes en el centro de masa. ¿Ok? Después de esto pasábamos a resolver, ¿cierto? Calculando du en 2D y u0 en 3D. ¿Ok? Pseudo tridimensional calculamos los desplazamientos del centro de masa y con esos desplazamientos podemos proceder a calcular los desplazamientos en cada eje basados en su rigidez y, por lo tanto, las fuerzas aplicadas en cada eje basadas en su rigidez. ¿Ok? Yo sé que suena bastante complicado, pero lo que vimos con un ejemplo es que era bastante simple. Este es el ejemplo que estuvimos trabajando en la clase pasada. Teníamos una vista en plano donde podíamos ver que nos daban 6 ejes distintos
Teníamos una fuerza aplicada al centro de masa, que en este caso fue dado, y dos vistas en elevación, dado que son repetitivas a lo largo del plano. ¿Ok? Con eso dijimos que el primer paso o sugerencia del primer paso es hacer una pequeña tabla, ¿ok? Donde teníamos toda nuestra información. Empezábamos con la ubicación del nodo inicial, dado que mi eje, ¿cierto? También tiene que tener una dirección de movimiento. Basado en ese nodo inicial, podíamos definir los cambios en X y Y con respecto al centro de masa, el ángulo, ¿cierto? Con respecto al horizontal y determinar mi matriz de transformación del eje G, que está compuesta del coseno, seno y R. R siendo la distancia perpendicular del eje al nodo, ¿cierto? Al centro de masa, ¿ok? Eso todo lo podíamos calcular en la tabla de frente. Lo que no sabíamos, lo que teníamos que calcular por separado era el K lateral, ¿ok? Que ya sabemos cómo funciona, ¿cierto? Ese es nuestro SII menos SID por SDD a la menos 1 por SDI. Y con eso podíamos sacar el U0, ¿cierto? Entonces, eso es lo que hicimos. Teníamos dos pórticos, en este caso eran pórticos regulares, por lo tanto teníamos ecuaciones simplificadas basadas en gamma para ambos, ¿ok? Sacábamos las rigideces laterales y con eso podíamos calcular K total, que es la matriz transformada, como siempre es, en vez de T transpuesta, G transpuesta por K lateral por G, para cada uno, sumarlos para encontrar K total y luego resolver para sacar U0. Cuando teníamos U0, regresábamos a nuestra tabla y calculábamos U de cada elemento y la fuerza lateral de cada elemento. Yo sé que esto es bastante, chicos, y suena complicado, pero nuevamente, con la tabla nos funciona bastante eficiente en el sentido de que puedo ver exactamente qué me falta calcular, ¿ok? Porque muchas veces nos perdemos en los pasos a seguir, ¿ok? En general, tenemos que por eso hacer esta comparación con 2D para poder acordarnos cuál sería el proceso. El proceso de 2D lo tenemos clarísimo a este punto, esperaría en la semana 14, ¿ok? Sabemos que siempre es elemento primero, cuando ya estamos haciendo el elemento, podemos transformar a ejes globales, podemos ensamblar, resolver desplazamientos para resolver fuerzas. Acá es igual, ¿cierto? Primero calculamos los datos de cada elemento. Después de eso, transformamos y ensamblamos para resolver los desplazamientos del sistema. Cuando tenemos los desplazamientos del sistema, podemos calcular desplazamientos locales y con eso fuerzas internas, básicamente. ¿Ok? Ahora, si quisiéramos, ¿cierto? Acá ya hemos calculado las fuerzas laterales y mis desplazamientos laterales. Acá es donde entraría la opción de calcular fuerzas internas para cada elemento que se les pide en el trabajo, ¿cierto? Entonces, si yo quisiera calcular fuerzas internas de un eje, acá no hay mucha opción, chicos, tienen que regresar a hacerlo a mano. Por ejemplo, si lo estuviéramos haciendo, hagámoslo para el pórtico más grande. Si lo hacemos para este pórtico, vamos a poner copiar y pegar. ¿Ok? La idea es, ahora nosotros sabemos, ¿cierto? Este es el pórtico, hagamos el pórtico 1. Para el pórtico 1, subimos un poquito más. Para el pórtico 1, estos eran mis datos y podemos copiarlos. Este es mi desplazamiento, esta es mi fuerza. Ok, entonces sabemos que estos son los datos que habíamos calculado, ¿ok? Este es mi UL o U1 si prefieren. Y esta es mi fuerza lateral. Lo que significa que yo sé ahora que acá hay una fuerza lateral de 4.09. ¿Ok? Y esto estamos asumiendo todos que son empotrados. ¿Ok? Ahora, hay dos opciones para calcular los tetas. Opción 1, pueden simplemente hacer S a la menos 1 por PK equivale a DU y calcular todos los desplazamientos, incluyendo el desplazamiento lateral nuevamente. ¿Ok? En teoría, para el trabajo esto debería ser fácil porque ya tienen S que usaron para calcular K lateral, ¿cierto?
O, segunda opción, pueden utilizar la ecuación de desplazamientos, ¿cómo le llamábamos? Dependientes, ¿ok? Que vimos en condensación estática. Si recuerdan, es más, vamos a abrirlo en condensación estática. Para poder llegar a la ecuación original, calculamos acá una ecuación de desplazamientos dependientes. ¿Ok? Así es que esto lo podemos utilizar. Ahora, recuerden que en el caso que estamos trabajando, PD va a ser cero, ¿cierto? Porque no hay momentos aplicados. Entonces, simplemente sería menos S de D a la menos uno por S de I por DI. ¿Ok? Entonces, simplemente pueden hacer menos S de D a la menos uno por S de I por DI. ¿Ok? Y si buscan, hay ecuaciones generadas automáticamente para estos dos casos, basados en gamma, ¿ok? Porque simplemente sería la inversa, ¿cierto? La inversa de esta parte de abajo, multiplicando este cuadrante. Pero honestamente, chicos, para cuando estemos trabajándolo para el trabajo, ya van a tener que haber calculado así que hacer este proceso es más rápido que simplemente la parte de condensación estática. ¿Ok? Y con eso calcularían sus fuerzas internas. ¿Ok? Am, esa parte espero tampoco tener que explicarla, ¿cierto? Sería para cada elemento. K local por U local equivale a, no K, a F local, ¿cierto? Esto es lo que tendríamos que hacer, ¿ok? Lo que significa para mis columnas, ¿cierto? Tendríamos mis matrices que multiplicarían a mi desplazamiento lateral, ¿ok? Que debería, si estamos en ejes locales, debería ser negativo, y a mi giro final. Eso es lo que multiplicaría. Y dado que está multiplicando, ¿cierto? Estos dos términos multiplican a cero, no es necesario esta parte de acá, se utilizarían las últimas dos columnas, que para nosotros serían menos 12 y C sobre H al cubo, menos 6 y C sobre H al cuadrado, 6 y C sobre H al cuadrado, perdón, 2 y C sobre H, y luego se repite, ¿cierto? La excepción, ¿cierto? Siendo el último que va a ser en vez de 2, 4. ¿Ok? Y con eso sacarían sus cortantes y sus momentos para poder hacer um, los diagramas que se les piden. En este caso sería VI, MI, VJ, MJ. Y discúlpenme, el negativo tiene que estar en tercera posición porque estamos en ejes locales. ¿Ok? Esto sería para mis columnas. ¿Ok? Todas las columnas van a ser iguales. ¿Correcto? Todas van a tener un desplazamiento y un momento. Para mis vigas, por otro lado, uy, vamos a bajar estas columnas. Para mis vigas sabemos que tendríamos solo los giros y los giros no se necesitan transformar. ¿Ok? Por lo tanto, primera posición y tercera posición estarían bloqueadas y solamente nos quedaría el 6 sobre L al cuadrado, 4 sobre L, menos 6 sobre L al cuadrado y 2 sobre L. Y nuevamente copiaríamos por acá, cambiando el 4 y 2 de posición. ¿Ok? Y yo sé que esta parte es tediosa, pero lo que vamos a encontrar es que los diagramas van a ser bastante sencillos, ¿ok? Porque dado que estamos haciendo un análisis sísmico, solamente tenemos, ¿cierto?, una fuerza lateral. Lo que significa que mis diagramas de corte deberían de ser rectangulares, ¿correcto? Y mis diagramas de momento van a ser lineales, ¿ok? Sabemos, ¿cierto?, que la cortante tiene que ser igual arriba y abajo. ¿Ok? Esta forma va a ser mi diagrama de fuerza cortante, porque no hay fuerzas a lo largo de los elementos, ¿cierto?, que generen cambio en la cortante, y los momentos van a tener que ser lineales.
hagamos todos en la misma dirección. ¿Ok? Entonces mis diagramas de momento efector se van a ver de esta manera. Por lo tanto, recomendación am, para el trabajo, para que no tengan que dibujar todos los ejes, pueden simplemente hacer un trabajo así, un dibujo general y simplemente llamarlos, por ejemplo, cortante 1, cortante 2, cortante 3, cortante 4 y cortante 5 y hacer una pequeña tablita diciendo, por ejemplo, para el eje 1, ese es el valor de cortante 1, cortante 2 y cortante 3. De tal manera, simplifican, ¿cierto?, el tiempo que les demora hacer el trabajo. ¿Ok? Entonces, esa sería mi recomendación. Pero en general, esta es la forma que vamos a encontrar cuando mi pórtico solo está expuesto a una fuerza lateral. ¿Ok? Tenemos momentos lineales y cortantes constantes. ¿Hasta acá esto está claro? ¿Sí? Sí, profesora. ¿Hay algo que no esté quedando 100% claro o estamos bien? Ok. Tomaré el silencio como todos estamos bien. Perfecto. Bueno, me han puesto un par de sís, así que estamos bien. Ok. Ahora hablemos entonces de muros. ¿Les parece? Espero que sí. Cuando hablamos de muros, hay dos opciones sobre cómo podemos trabajar el muro. Ok, opción uno, muro dentro del pórtico. Ok, vamos a poner acá. Dos opciones para muro. Vamos a mover eso también un poquito más a la izquierda para que todo entre. Dos opciones. Ok, opción uno, muro va a estar dentro del pórtico. Ok, y esto es lo que hemos visto, ¿cierto? En el PDF de brazo rígido. Ese es el PDF 5.2. ¿Ok? De brazo rígido. Acá mi muro simplemente se trabaja como una columna con cortante, ¿cierto? Y genera un brazo rígido en la viga. Opción 2, tenemos un muro aislado, que es lo que vamos a ver ahorita. ¿Ok? ¿Qué ocurre si tengo un muro aislado? Es decir, solamente hay un muro por sí solo en el eje. ¿Ok? Hablemos de eso. Entonces, para mi muro aislado tendríamos la vista que está acá a la mano izquierda. ¿Ok? Tenemos un muro típicamente empotrado abajo y arriba todo va a depender de cómo esté conectado, ¿cierto? A el segundo piso. Pero típicamente podemos asumir que la conexión, si no está conectada a otra viga, es equivalente entre a un punto articulado a un punto libre, ¿ok? Es decir, si simplemente tenemos un piso que va a reposar sobre el muro, va a haber fricción, ¿cierto? Entonces, en teoría, está restringiendo ligeramente el movimiento lateral, pero no está restringido el 100%. Por lo tanto, hay dos opciones, o lo consideramos articulado o lo tomamos como un nodo libre, ¿ok? Ahora, ¿cuál preferimos? Típicamente vamos a ir a asumirlo libre de ese extremo. La razón es que es una medida más conservadora, ¿cierto? Si yo estoy diciendo ligeramente vamos a restringir el desplazamiento lateral y asumo que no hay desplazamiento lateral, sería problemático que luego yo mido y sí existe el desplazamiento lateral, ¿correcto? Entonces es preferible asumir que se va a desplazar más de lo que se desplazaría a que no se va a desplazar para nada y sí va a haber desplazamientos. ¿Ok? Esa es la idea. Entonces por eso preferimos asumirlo como un muro empotrado abajo y libre arriba. ¿Ok? Ahora, nosotros sabemos, ¿ok? Que si estamos considerando un muro que es extremadamente rígido, la realidad es que va a ser controlado por corte, no por rotación. Por lo tanto, cuando el muro está rígido por sí solo, no se va a considerar la rotación, ¿cierto? Porque imagínense que tenemos este muro, estaríamos calculando cuánto va a rotar con respecto a este punto. Lo más probable es que casi nada, ¿cierto? Lo hemos visto en brazo rígido, esa rotación es mínima. Entonces podemos deshacernos de ella. Por lo tanto, nosotros consideramos un grado de libertad, el movimiento lateral, ¿ok? Y podemos limitar mi ecuación a K por U equivale a F
donde mi U va a ser mi desplazamiento por flexión más mi desplazamiento por corte. ¿Ok? Equivale a mi fuerza lateral, que en este caso sería mi cortante. ¿Cierto? Sería mi cortante en esta dirección. ¿Ok? Eso es lo que estaríamos buscando. Entonces, nuevamente, mi delta va a ser mi delta F más delta V. Perdón, más delta S de cortante. Ok, acordémonos de ciertas ecuaciones. ¿Ok? Esto está trabajando igual que... Uy, no me quiero llevar el texto. Esperen. No me quiero llevar el texto, gracias. Esto va a trabajar igual que una viga voladiza, ¿cierto? Lo que estamos viendo es que el pórtico está funcionando. Vamos a dibujarlo como una línea, por más de que sabemos que no es una línea. Esto sería lo que está pasando en perdón, en mi muro. Si es que lo vemos horizontal, es una viga voladiza, ¿ok? Por lo tanto, delta S sabemos que es V por Fs por L sobre Ga. Es lo que calculamos, por si acaso, en 4.3, si mal no me parece. Y delta F lo sacaríamos de tablas y sería PL al cubo sobre 13i, que es el movimiento vertical de una viga voladiza. ¿Ok? Ahora, lo que sí tenemos que mencionar, ¿cierto? Es que estos datos van a tener diferentes nombres para el muro, porque nuevamente estos datos están tomados para una viga. Entonces, ¿cómo se considerarían para el muro? Bueno, hagamos una lista de datos que tenemos en el muro. Ok, vamos a poner acá, para el muro. Empezando con la longitud, ¿cierto? Cuando hablamos de longitud, para el muro técnicamente eso es h, porque se considera un elemento vertical, ¿ok? Mi factor de forma, sabemos que si es mi sección es rectangular, va a ser 1.2 o 6 quintos, ¿ok? G, sabemos que en teoría, ¿cierto? Es E sobre 1 menos 2 Poisson, pero podemos simplificarlo y decimos típicamente es 0.4e. ¿Ok? De otra manera sí podemos utilizar la relación basada en Poisson, ¿ok? Pero si es que no me la dan, no me dan un Poisson, se puede asumir que es 0.4e. Es la típica relación, especialmente en concreto, ¿cierto? Entre E y G, ¿ok? Entonces, 0.4e, hagamos que mi área, ¿cierto? ¿Cuánto sería? Sabemos que la área es el área de mi sección transversal, que es esta de acá. Por lo tanto, va a ser T por L, ok. Mi inercia, recordemos también, ya la habíamos calculado previamente, es T por L al cubo entre 12. Y por último, P sería V, ok. Si reemplazamos entonces estos datos, nos llevaría a encontrar que delta equivale, ¿cierto?, a V por H al cubo sobre 3 por E por la inercia es T por L al cubo entre 12. Entonces subiríamos el 12 acá arriba. Ok, más delta S, perdón, delta F, ¿cierto? Va a ser V. Lo hemos puesto al revés, vamos a cambiarlos de sitio. Esta es la cortante, la que acabamos de calcular. Esta va a ser la flexión. Ok, V por H al cubo. Oh, no, no, no. Sí lo hicimos. Perdón, chicos. Yo misma me estoy mareando. Esta sí es delta F. Delta S al costado va a ser V por 1.2, que es 6 quintos. O sea que pongamos 6 y 5 abajo. Por L, que es H. Sobre G, que es 0.4 E. Por el área, que esté por L. ¿Ok? 5 por 0.4 nos daría 2, ¿cierto? Entre 6 va a ser 3. ¿Ok? Entonces, si limpiamos acá un poquito, tenemos 4 de h al cubo sobre e de l al cubo, más esto abajo era 2, así que sería 3 h sobre e de l. Y podemos ver que ya podemos sacar una serie de datos, ¿ok? Tendríamos b va a ser constante y luego tenemos e y t acá adentro. Y afuera, perdón,
afuera sería B sobre T. ¿Se congeló, chicos? Así se congeló. Disculpa, Kevin, recién leo el chat. A ver, denme 2 segundos a ver si el problema es... Sí, problema es Zoom. Ahorita lo vuelvo a compartir a ver si funciona. Denme 2 segundos. Ok, a ver, debería de funcionar ahora. Ok, ahora sí se ve, creo. Ok, todo lo que habíamos hecho era simplemente terminar de rellenar esto, ¿cierto? Teníamos el área es T por L, inercia es T por L al cubo entre 12, P es P, la cortante. Y ahora solo estamos reemplazando acá, ¿ok? Y simplificando. Entonces lo que habíamos hecho era esto por esto se vuelve 4, esto entre esto se vuelve 3. Y ahora estoy simplificando esto sacando el BET afuera, ¿ok? Nada más. Simplemente estábamos rellenando, básicamente. ¿Ok? No se han perdido mucho, no se preocupen. Quería enseñarles lo que les quedaba, ¿cierto? Nos queda acá adentro 4 h sobre L al cubo más 3 h sobre L. ¿Ok? Y esto es delta. Lo que significa que si queremos encontrar, ¿cierto? Mi rigidez lateral, porque esto es la V es una fuerza lateral, K sería una rigidez lateral, por definición. K lateral simplemente sería, como ustedes saben, V sobre delta. Podemos eliminar entonces este V, se va a ir con este V, ¿cierto? Y nos queda ET sobre 4H sobre L al cubo más 3H sobre L. ¿Ok? Y esto es lo que podemos utilizar. Vamos a hacer otro rectángulo a ver si funciona ahora sí. Ahora sí. Y esto es lo que utilizaríamos para acá lateral del muro. ¿Ok? Entonces, para un muro aislado no hay necesidad de hacer una matriz porque podemos asumir nuevamente que el muro no va a generar rotación. Y al solamente regenerar corte, podemos calcular de frente su rigidez lateral. ¿Ok? ¿Eso está claro, chicos? Porque nuevamente, ¿cierto? Como hemos visto en rigidez lateral, si quieren recordar, cuando teníamos viga extremadamente rígida, decíamos, ¿cierto? Que solamente el desplazamiento lateral hace efecto. Entonces mi muro es conocido por ser extremadamente rígido. Por lo tanto, la rotación se ignora. ¿Entendemos eso? ¿Está claro? Perfecto. ¿Hacemos un ejemplo rápido antes de tomar el break? ¿Les parece? Ok, tenemos este ejemplo de acá. ¿Ok? Ya calculé a varios valores. Y les piden calcular la fuerza cortante del muro. ¿Ok? Entonces, este ejemplo, como pueden ver, tenemos elementos ejes que no están conectados. La forma que se lo pueden imaginar, eso es típicamente cuando tenemos un ambiente abierto, ¿cierto? Entonces piensen, a veces esto, por ejemplo, lo vemos en parques, ¿cierto? Cuando tenemos una zona techada y solamente tenemos de repente un muro acá, ¿cierto? Para que hayan bancas que den sombra por acá. De este lado de repente tenemos dos columnas, ¿ok? Entonces, en ese tipo de casos, tenemos una losa apoyada en una serie de ejes. No necesariamente todos están conectados, ¿ok? Ese sería este ejemplo de acá, ¿cierto? Este caso donde, acá es donde típicamente vemos marcos abiertos, ¿cierto? Y digamos, acá sobresale el techo de los costados. Entonces, tenemos 4 ejes y me dan el centro de masa. En este caso, en la mayoría de casos, chicos, que todavía no tenemos, por ejemplo, definido 100% el problema, ah, podemos asumir el centro de masa de frente de la masa de la losa, ¿cierto? El diafragma. Entonces, está en el centro, ¿ok? Y lo que sí quiero repasar es cómo considerar el nodo inicial, ¿ok? Me disculpo desde ahorita por mi dibujo, a nuestra escala, claramente, ¿ok? Y no exactamente, no está súper alineado, pero vamos a intentar, ¿ok? Entonces tenemos 4 ejes, ¿sí? Primer paso, ¿cierto? Como habíamos visto, es trazar el centro, el eje,
de cada elemento. De repente voy a hacerlo un poquito más delgado para que sea más fácil. ¿Ok? Para poder definir la ubicación. Entonces ese sería mi primer eje. Segundo eje, nuevamente imagínense que estuviera alineado las cosas. Tercer eje. Uy, este sí definitivamente no se alineó. Ok. Entonces, hablemos de nodos iniciales. Ok, típicamente, ¿cierto? Nos gusta trabajar en dirección positiva si es que normalmente trabajamos con los ejes verticales hacia arriba. Lo que significa que el nodo inicial no está posicionado acá, sino estaría posicionado acá. ¿Ok? ¿Por qué ahí? Porque este punto, ¿cierto? Representa la intersección en la columna y la viga. Y así nosotros aproximamos, ¿cierto? Nosotros no tomamos nuevamente este 5 metros, no es que sea la distancia de extremo a extremo. Estos 5 metros, que es la longitud de la viga en teoría, es la distancia de eje a eje. Por eso les decía, creo que no está muy alineado. Vamos a intentar alinearlo un poco. Este 5 debería de estar ahí. Claramente, nuevamente, a escala no está. ¿Ok? Pero nuevamente, este 5 debería ser de eje a eje. ¿Ok? Así es que tomamos el nodo inicial en el centro de la columna. ¿Ok? En este caso, por ejemplo, estaríamos, ¿cierto? En X es 1 metro y Y es 1,5. Entonces vamos a poner acá, esto es 1,1.5. ¿Ok? Eh, Aparentemente habíamos llamado este eje 1. ¿Ok? Y el eje 3 va a ser lo mismo, ¿cierto? Nuevamente debería estar alineado correctamente. Y en este caso, ¿cierto? La distancia va a ser 2 más 6, 8, sería 9,1.5. Lo mismo para la viga sería acá. Imaginemos que estemos alineados. Estaríamos en 2,1, perdón, sería 1.5 más 5, 6.5 más 0.5, que va a ser 7. Espero que hasta ahí todos estemos de acuerdo, ¿cierto? Se alinea con el comienzo de mi pórtico idealizado. Para muros, por otro lado, es un poquito distinto. Seguimos dibujando su eje longitudinal, esa parte sí, pero no podemos tomar el punto inicial como el centro, ¿cierto? Porque el muro, su centro no sería su punto inicial. Entonces, para el muro sí tomamos este punto de intersección original. ¿Ok? Entonces, para el muro, esto sí sería 3,1. Y ahí lo tenemos. ¿Ok? Ahora, acá me dan una serie de vistas en elevación. En particular, me están diciendo que 3,5 sería la altura, ¿cierto? De cada eje. ¿Ok? Podemos ver que tenemos tres vistas en elevación. En elevación tenemos el muro, que es un muro aislado. Tenemos el eje 1 y el eje 3, que serían este y este. Y tenemos el eje 2. Estos son distintos porque tenemos una longitud distinta. ¿Ok? ¿Hasta ahí me siguen? ¿He perdido a alguien en el camino o estamos bien? Todo bien, perfecto. Ok, entonces nuevamente, como siempre, sugerencia, empecemos con una pequeña tabla. Tenemos cuatro ejes, así es que pongámoslo así. Tenemos eje 1, 2, 3 y 4. Ok, igual que la última vez voy a hacer líneas de referencia. Ok, 1, 2, 3 y 4. Ok, y acá incluíamos X inicial, Y inicial, cambio en X, de repente un poquito más pegado, cambio en X, cambio en Y, alfa, ¿ok? Mi KL, coseno,
seno R, seguido acá de lo que tenemos que calcular, ¿cierto? Creo que lo hemos hecho un poquito muy grande, de repente lo achicamos. Acá sería U y J, K lateral, perdón, y F lateral. ¿Ok? Con eso vamos a trabajar. Si nos falta espacio o sobra espacio, podemos correr las filas. Típicamente necesito menos espacio para los cosenos y senos y para R. Ok, vamos a bajarlo un poquito más. Recordemos también que todo esto de acá es G. Ok, esa sería G, la matriz de transformación. Y por último, también vamos a recordar que R es el cambio en X por mi seno alfa menos cambio en Y por coseno alfa. ¿Ok? Ok, centro de masa y empecemos. Ok, primero vamos a leer los nodos iniciales, ya los habíamos puesto, ¿cierto? Este es nodo 1 y nodo 3. Tenemos 1, 1.5 y el 3 era 9, 1.5. 2 es el de arriba, es 2,7 y el muro es el número 4, es 3,1. Ahora, en términos de mi centro de masa, si estoy asumiendo que está en el centro de la losa, ¿cierto? Esto es una distancia de 10, así que va a estar a 5. Y esta distancia es de 8, así que estaría en 4. Sería 5,4. ¿Ok? 1 y 3 eran verticales, 2 y 4 son horizontales. Y con eso podemos trabajar, ¿cierto? Primera columna, menos 5, nos daría menos 4, menos 3, 4, menos 2. ¿Ok? Segunda columna, menos 4, menos 2.5, 3, menos 2.5, menos 3. Y con esto podemos calcular G. Empecemos. Coseno de 90 es 0. Coseno de 0 es 1. Y acá va a ser el opuesto, ¿cierto? Y mi R es cambio en X por seno menos cambio en Y por coseno. Para 1 y 3, coseno es 0 y seno es 1, así que quedaría cambio en X. Esto va a ser menos 4 y 4. Y para el 2 y el 4 es seno es 0 y coseno es 1, queda menos cambio en Y. Menos cambio, perdón, menos cambio en Y. Sería menos 3 y 3. Y ahí lo tenemos. Todo lo que nos falta es calcular la rigidez lateral. Y eso lo podemos hacer acá mismo, ¿ok? Para el eje 1 y el eje 1, 3 y 2, podemos utilizar, ¿cierto? La rigidez lateral para un pórtico regular de un tramo y un piso. Sabíamos que K lateral era 12 EIC sobre H al cubo por 1 más 6 gamma sobre 2 más 3 gamma. ¿Ok? Ahora, tenemos las inercias dadas. Igual que la última vez, sugeriría guardarlas en mi calculadora. Esto lo voy a guardar en C y esta la voy a guardar en A. Tendríamos 3.26 por 10 a la menos 4. La voy a guardar en C. 1.33 por 10 a la menos 3. La voy a guardar en A. Y lo que necesitamos para ambos, ¿cierto? Es saber cuál sería su gamma. Gamma siendo E y B sobre L sobre E y C sobre H. Dado que E es igual, lo descartamos. Y con eso podemos sacar gamma. ¿Ok? Gamma para 1 y 3 va a ser la inercia en B que está en A sobre 5 metros sobre la inercia en C entre 3.5. Y nos saldría que este primer gamma es de 2.86. Lo que significa que el primer KL, ¿cierto? Vamos a poner acá KL 1,3, porque son los mismos pórticos.
serían 12 por E, que es 2 por 10 a la 6, por la inercia de la columna, entre 3.5 al cubo, por, abrimos paréntesis, 1 más 6 por el gamma que acabamos de calcular, sobre 2 más 3 por el gamma que acabamos de calcular. Y nos daría 313.2. ¿Ok? Ahora, para el siguiente, calculemos gamma. Lo único que cambia, ¿cierto? Es que ahora en vez de dividir eh, la inercia de la viga entre 5, la dividimos entre 6. Si es que este gamma sería 2.38. ¿Ok? Estoy chequeando a ver si es que puse todo bien. ¿Estamos bien? Y tendríamos, nuevamente sería 12 por E por IC sobre 3.5 al cubo, por, abrimos paréntesis, 1 más 6 veces gamma sobre 2 más 3 veces gamma. Y nos da 305.1 toneladas por metro. ¿Hasta acá estamos bien? Ya tenemos entonces, ¿cierto? Tres datos acá. Podemos ponerlos en otro color. Tenemos 303.2, perdón, 313.2 y 305.1. ¿Ok? Solamente nos faltaría acá del muro, que la página anterior escribimos la ecuación, ¿cierto? Tenemos que K del muro va a ser este dato. K del muro es perdón. Sí, estamos bien. Es ET sobre 4 H sobre L al cubo más 3 H sobre L. Para nosotros, ¿cierto? Necesitaríamos el ancho del muro, que me lo dan, es 0.25 metros. Sería 2 por 10 a la 6 por 0.25 sobre 4 por H es 3.5, la longitud del muro es 4 al cubo más 3 por 3.5 sobre 4. Nos daría, estamos bien, 94.256 toneladas por metro. Y acá nuevamente podemos ver qué tan rígido es el muro a comparación de los pórticos, porque comparen esa rigidez, ¿cierto? 300 contra 94.000. Y con esto podemos pasar a calcular K total, ¿ok? Nuevamente, K de cada elemento es simplemente G transpuesta por K lateral por G. Dado que estamos hablando de matrices unidimensionales en KL, podemos decir, ¿cierto? Esto sería, por ejemplo, uy, coseno, seno R. Eso es regular, perdón, esto es G regular. G transpuesta es coseno, seno R. Y acá tendríamos mi KL, que es un valor numérico. Entonces, en vez de hacer esto, podemos decir que esto sería mi matriz A. Esta es mi matriz A transpuesta. Y en mi calculadora, ¿cierto? En mi calculadora entra como KL por matriz A transpuesta por mi matriz A. ¿Ok? Eso es lo que voy a hacer para cada uno. Empecemos entonces. Voy a crear 4 matrices para estos 4 datos. ¿Ok? Todos son matrices de 1 por 3. El primero es 0, 1, menos 4. El segundo es 1, 0, menos 3. El tercero es 0, 1 y 4. Y el último sería 1, 0 y 3. ¿Ok? Y todo lo que voy a hacer es el KL 303.2 por, como les había dicho, la matriz
transpuesta por la matriz regular. Primer término, por lo tanto, sería 0,0000313.2 menos 1252.8 y 50.011.2. K2 sería 305.1 por la transpuesta de mi matriz B por la matriz B. Nos da 305.100 menos 915.3. 000 y 2745.9. K3, 313.2 por la transpuesta de mi matriz C por la matriz C. Nos da 313.2, 1252.8 y 50.011.2. Y la última, K4, 94.256 por la transpuesta de la matriz D por la matriz D, que nos da 94.256, 282.768. Y el último, 848.304. Ok, sumamos eso y nos daría 94.256 más 305, 94.561.00. En el centro, 626.4. En los extremos, 282.768 menos 915.3. 281.853. Ok, estos de acá van a ser 0 y 0. Y el último, 50.011.2 por 2 más 2.745.9 más 848.304. Nos daría 861.072. Uf, ok. Ahora, fuerzas aplicadas tenemos dos. Tenemos una fuerza vertical en el centro y una fuerza a una distancia que genera un momento, ¿cierto? Por lo tanto, vamos a hacerlo acá y lo copiamos. F total sería horizontal 8, vertical 5, y luego generamos un momento horario, ¿cierto? De menos 8 por 1. Así es que sería esto de acá. Ahora es, sí, está en metros. Ok, con esto es lo que vamos a trabajar. Vamos a copiar y pegar, sabiendo entonces que K total por U0 equivale a la fuerza total. Podemos decir que U0 sería equivalente, calculemos el toque, sistema de ecuaciones simultáneas, 94.561, 0, 281.853, 0, perdón, equivale a 8, 0, 626.4, 0 equivale a 5, 281.853, 0, 861.072 equivale a menos 8 y nos daría, chequemos que estamos bien, sí, 4.616 por 10 a la menos 3, 7.9821 por 10 a la menos 3 y menos 1.5188 por 10 a la menos 3. Ahora con eso podríamos pasar a calcular UIJ, que UIJ equivale a GI por U0, ¿cierto? Por lo tanto, este dato entraría por acá. Y sabemos que este dato es este dato, ¿ok? Y luego para mi fuerza lateral equivale a K lateral por UIJ. Ok, nuevamente, resaltando, sería K lateral por este dato que acabamos de calcular. ¿Ok? Entonces, necesitábamos la fuerza lateral del muro, así es que nos vamos a enfocar en el muro. El muro, ¿cierto? Era el último dato de acá. Sería 1 por el primero y 3 por el tercero. ¿Ok?
4,616 por 10 a la menos 3 lo voy a guardar en E y menos 1,5188 por 10 a la menos 3 lo voy a guardar en G. Entonces sería 1 por el primero más 3 por el tercero. Nos daría 5,52 por 10 a la menos 5. Y con eso calculamos, ¿cierto? Multiplicando por K lateral, la fuerza lateral sería de 5,2. Y ahí lo tenemos. En teoría, pueden hacer lo mismo con el resto, ¿cierto? Simplemente reemplazando los datos para poder sacar el resto. ¿Ok? Hasta acá. ¿Preguntas? Esa sería entonces la fuerza lateral del muro. ¿Qué les ha parecido? ¿Podrían hacerlo por su cuenta hasta este punto? La misma fórmula sería para un muro de más pisos. En teoría sí, excepto que K lateral ya no sería cierto, uno por uno. Ahí sí tendríamos que hacer una matriz de rigidez. ¿Ok? Ahí, igual que hacíamos el SII, tendríamos que hablar de la rigidez relativa entre dos puntos. ¿Se acuerdan de eso? Porque tendrían, digamos, si es que tenemos un muro de dos pisos, técnicamente acá hay un desplazamiento lateral y acá hay un segundo desplazamiento lateral, ¿cierto? Entonces esto sería 1 y 2. Por lo tanto, KL va a ser de dos pisos. Pero sabemos cómo interactúa eso. Espero que se acuerde cómo interactúa eso, ¿cierto? Cuando hacíamos columnas, para nosotros eso sería, ¿cierto? K menos K. Menos K en la diagonal, ¿cierto? Y K abajo. ¿Ok? Típicamente no les vamos a poner eso, pero para que sepan, sí, tendrían que simplemente hacer una matriz de 2 por 2. ¿Ok? ¿Está claro? Y en ese caso, por si acaso, en teoría el de arriba sería libre, pero estos de acá funcionarían como empotrado articulado. Entonces acá tendrían que utilizar otra ecuación. Ya no podría ser de frente esto. ¿Ok? Pero funcionaría de manera similar. Ok. Um, ¿Les parece? Tomemos un break. Y de regreso vamos a ver un ejemplo nuevamente es similar a lo que hemos visto en brazo rígido, pero quiero hablar más que nada sobre qué pasa cuando tenemos un muro conectado a dos ejes. Es decir, cuando tenemos un muro longitudinal de este lado y transversal de este lado. ¿Ok? Así que tenemos un pequeño break de 10 minutos para no ir de frente. ¿Ok? Vayan por algo de tomar, de repente un cafecito y hagamos un break hasta las 4:13. ¿Ok? Y de regreso, este ejemplo y luego hablamos de qué pasa cuando son dos pisos. ¿Ok? Como siempre, voy a estar conectada durante el break si tenemos preguntas, chicos, pero voy a apagar mi cámara y micrófono para que no se sientan obligados a quedarse. ¿Ok? Pero si tenemos dudas por el chat o prender su micrófono, el break es el perfecto tiempo para poder discutir las dudas que tengamos. 10 minutos. Ok, ¿listos para retomar? Hagamos entonces un ejemplo donde tenemos un muro como parte de el pórtico. ¿Ok? Am, En realidad, lo que me importa acá ver más que nada es, uno, cómo lo trabajaríamos, ¿ok? Porque tenemos tres ejes, ¿ok? Hemos hecho tres ejes, no son todos conectados para que no sea tan complicado, ¿ok? Tenemos este eje uno que tiene el muro longitudinal, ¿cierto? Vamos a dibujar la vista en elevación acá al lado derecho, ¿cierto? Asumiendo que estamos yendo de izquierda a derecha como siempre, tendríamos mi muro conectado a un elemento de viga que está conectado al suelo. Nuevamente, hemos hecho un ejemplo así en clase previamente, ¿cierto? Lo hicimos para muro y brazo rígido. Entonces, este sería mi eje uno. ¿Ok?
En mi eje 1, ¿qué tendríamos que considerar? Si es que no me indican que es una viga extremadamente rígida, se tendría que considerar brazo rígido en este extremo, ¿cierto? Nuevamente, si me fueran a decir la viga es considerada extremadamente rígida, no tendríamos brazo rígido porque no había diferencia de rigidez en la viga, pero si no es el caso, esto es un brazo rígido. Y tendríamos que considerar cierto beta S en el muro, de formación por corte. La inercia del muro, ya la hemos calculado, la inercia sería T por L al cubo entre 12. ¿Ok? Esa parte debería ser bastante directa. Ahora, ¿qué pasa para el eje longitudinal? Si estamos yendo hacia arriba, ¿cierto? Significa que tenemos el muro en esta dirección, la viga y una columna, ¿cierto? Más, esto debería ser más corto porque tienen técnicamente la misma distancia a la otra viga. Ok, ok. Entonces lo tendríamos así. Ahora, hablemos sobre cómo funciona en esta dirección, ¿ok? Porque no va a ser exactamente una columna, pero tampoco es exactamente un muro, ¿ok? Comenzando por el hecho de que la rotación ahora está completamente distinta, ¿cierto? Si estábamos hablando de que la sección transversal del muro, cuando es longitudinal, ¿cierto? La vemos así. Bueno, en realidad cuando es longitudinal la veríamos así, ¿cierto? Tenemos base por altura, ¿ok? Dado que estamos haciendo una rotación con respecto a este eje, ¿cierto? Am, eso sería lo que consideramos para este muro, ¿ok? Lo que significa que para el otro muro, cuando calculamos, ¿cierto? La inercia sería base por altura de esta manera. Sería inercia va a ser L por T al cubo entre 12. Que va a ser mucho más pequeño, ¿cierto? Si lo hacemos, por ejemplo, con este muro, la longitud es de 4 metros, ¿ok? Y el ancho sería de, ¿me lo dan? 30 centímetros, ¿ok? Entonces comparemos para que vean lo que le saldría. Si lo fuéramos a calcular, la inercia en el muro longitudinal sería 0,3 centímetros, no, 30 centímetros, 0,3 metros, por la longitud que era 4 al cubo entre 12. Acá arriba nos saldría, uy, vamos a ponerlo acá. Esto es 1,6, ¿cierto? Toneladas por, no, sería perdón, metros a la cuarta. Este de acá abajo, ¿qué sería? Sería 4 por 0,3 al cubo entre 12. Sería 0,009. Diferencia total, ¿cierto? De inercias. ¿Ok? Entonces, esto significa para nosotros dos cosas. Uno, significa que ya no hay brazo rígido. ¿Ok? Porque la inercia de la viga, en comparación, ¿cierto? Es una viga de 30 por 60. Para nosotros eso sería, ¿qué cosa? 30 por 60 al cubo entre 12. La inercia de la viga, ¿cierto? Es de 0,0054. Nuevamente, misma magnitud, ya no hay brazo rígido, ¿ok? No hay brazo rígido. Pero aparte de que no haya brazo rígido, típicamente no vamos a tomar toda esta inercia, esta 0,009, ¿ok? Porque hablemos de perspectivas, ¿ok? Hay una diferencia entre el muro trabajando con toda su rigidez a lo largo, ¿cierto? Preveniendo el movimiento en esta dirección, dado que todo el muro está acá. Pero ahora el muro está solamente conectado en esta esquina. Entonces, ¿qué tanto lo está rigidizando? Ok. Piénsenlo así, ¿cierto? Digamos, tenemos mi calculadora y tengo mi brazo. ¿Ok? Mi brazo va a funcionar ahorita de muro, ¿cierto? Es mucho más rígido, digamos. En realidad no es mucho más rígido, pero digamos que fuera mucho más rígido, ¿cierto? Yo estoy cogiendo mi calculadora de este punto. Ahora, esto previene que se mueva lateralmente, definitivamente.
Pero si mi calculadora estuviera en medio de mi brazo, ¿cierto? Que está reflejando el muro, ahora sí claramente está impidiéndolo mucho más, ¿cierto? Nuevamente, si esto en vez de estar acá, estuviera por acá, podríamos decir que todo el muro estaría generando mayor rigidez, ¿cierto? En este elemento. Pero si solo estamos, ups, perdón, si solo estamos conectados en esta esquina, ¿qué tanta rigidez en verdad estamos aportando? Sería la pregunta. La pregunta es, ¿aporta lo mismo de rigidez acá y acá? ¿Qué opinan? No, ¿correcto? Podríamos decir que típicamente esta parte de acá atrás no está contribuyendo mucho, ¿ok? Entonces, típicamente, en vez de simplemente calcular esto de acá, decimos, no creo que eso sea todo lo que contribuye, ¿ok? Esto es demasiado. Entonces, ¿a qué aproximamos? Típicamente aproximamos o a 1 metro o a L medios, ¿ok? El que sea menor. Decimos, la longitud, ¿cierto? Va a ser o de 1 metro o L medios, ¿ok? El menor de los dos, multiplicando a mi t al cubo sobre 12. Entonces, en este caso, por ejemplo, L medios sería 2. Esto es mayor que 1, así que usamos 1. Para nosotros, aproximaríamos esta inercia entonces a 1 por 0.3 al cubo entre 12, que nos daría 2.25 por 10 a la menos 3, ¿cierto? Esto vamos, podemos poner este como 5.4 por 10 a la menos 3. Entonces ahí vemos la comparativa, ¿cierto? Nuevamente, el muro está contribuyendo, sí, pero no está contribuyendo definitivamente tanto como contribuye cuando es longitudinal, ¿cierto? Es más, es comparable a la columna, ¿cierto? La columna sería 0.3 a la cuarta entre 12, va a ser 6.75 por 10 a la menos 4. Sigue siendo mayor a la columna, ¿cierto? Por una magnitud de 10, pero ya no es extremadamente rígido en esa dirección. ¿Ok? Esa sería la idea. Y esa es la razón que quería revisar este ejemplo. No tanto para desarrollarlo, porque nuevamente ya hemos desarrollado dos ejercicios de pseudo tridimensional, no lo tenemos que volver a hacer todo, pero sí es importante que entiendan la diferencia del muro longitudinal a el muro transversal. ¿Ok? Hasta acá, ¿alguna pregunta? ¿Está todo claro? ¿Todo bien por ahora? Cuando somos menos y hay menos preguntas, se pasa todo más rápido el tiempo, me acabo de dar cuenta. Pero bueno, probablemente hoy día la clase no va a ser tan larga. Ok, lo otro que también quería revisar, ¿cierto? Es este eje de acá. ¿Qué pasa cuando tenemos un pórtico que no es consistente, ¿cierto? No es regular. Porque este de acá parece regular, ¿correcto? Pero tenemos diferentes longitudes, ¿ok? Entonces calculemos esto. En este caso, estaríamos hablando de un pórtico de 2 tramos, donde un lado es 5 y el otro lado es 4. ¿Ok? Ahora, en este caso me dan la altura, es de 3 metros. Y ya habíamos calculado la inercia de la columna y la inercia de la viga, ¿cierto? La inercia de la columna es de 6.75 por 10 a la menos 4 y la inercia de la viga es 5.4 por 10 a la menos 3. Ok, ahora, en este caso ya no podemos utilizar gamma, simplemente por el hecho de que tenemos diferentes valores, ¿cierto? Entonces, podría calcular dos gamas distintas, pero vale la pena. Honestamente, yo diría que no, ¿ok? No vale la pena hacer dos coeficientes. Pero igual podemos, podemos ensamblar ese de manera rápida, ¿cierto? Y eso es lo que quería revisar con ustedes. Entonces tendríamos 2, 3 y 4.
En particular, si las columnas fueran de diferentes alturas, es más difícil, pero cuando las vigas son de diferentes alturas, tiende a ser más rápido, porque recuerden que las vigas en un marco rígido solamente tienen rotaciones. Entonces, la matriz de rigidez de la columna o la parte que necesitamos simplemente serían los componentes eh, 12, 6 y 4, si recuerdan eso. Para las vigas necesitamos 4 y 2. Entonces, igual podemos ensamblar de manera rápida sin recurrir a matrices, acordándonos de las interacciones. O sea, es que vamos a practicar eso al toque. Interacción. Como es un piso, 12 y 6 siempre va a ser positivo, pero por si acaso, cuando es cortante y cortante es 12. Es positivo cuando es cortante por sí mismo. Es negativo cuando es cortante con la otra cortante. Cortante con momento es 6. Positivo si es que es para la cortante final. Negativo si es la cortante inicial. Y luego momento con sí mismo es 4. Y momento con el otro momento es 6. Ok, nuevamente, en este caso no tenemos, perdón, no tenemos cortante inicial, perdón, así es que todo va a ser positivo. Ok, tendríamos entonces S sería 1, 2, 3 y 4. Ok, sabemos nuevamente que esto se dividiría, ¿cierto? Independiente es el 1, el resto son rotaciones. Para el 1 siguen siendo 4 columnas y van a ser, perdón, 3 columnas y va a ser igual, sería 36 E y C sobre H al cubo. Ok, 2, 3 y 4 sería nuevamente todas columnas, sigue siendo 6 E y C sobre H al cuadrado. Donde va a cambiar es ahora que integremos la viga, ¿ok? Entonces acá cuando vamos a empezar a utilizar la viga es donde va a cambiar la cosa. Entonces 2, 2 sería esta columna con esta viga, ¿cierto? Va a ser 4 y C sobre H más 4 y V sobre L1, ¿ok? 2, 3 interactúan en la viga 1, así es que sobre L1. Y 2 y 4 no interactúan. 3, 3 tiene una columna y dos vigas. Sería 4E y C sobre H más 4E y V sobre L1 más 4E y V sobre L2. Y acá esto es 2E y V L2, ¿cierto? Interactúa en la viga 2. Y por último, 4 C sobre H más 4E y V sobre L2. Entonces, nuevamente, no es complicado, ¿ok? Como les había dicho, yo sé que a veces me sienten que cuando les digo, les recomiendo que aprendan a ensamblar rápido, me ignoran porque todos ya aprendieron a ensamblar de la manera regular, no les molesta calcular dos matrices y sumar leyendo, pero cuando entendemos las reglas de ensamblaje, chicos, hace que todo sea claramente más sencillo, ¿ok? Porque esta matriz, escribiendo tres matrices, nos tomaría por lo menos 10 minutos en calcular, pero ahorita simplemente entendiendo cómo funciona, lo hemos hecho en 2 minutos. Y con esto ya podemos resolver, ¿cierto? He guardado IC en C, mi calculadora, y B va a estar en A. Y la elasticidad es de 2 por 10 a la 6. También vamos a guardarla, ¿por qué no? Mi elasticidad es de 2 por 10 a la 6. Ok, guardemos la elasticidad, va a estar en E. ¿Ok? El 3 es H, L1 va a ser 5, L2 va a ser 4. Por lo tanto, calculemos. Ok, empecemos el primer dato, 36 por 2 por 10 a la 6 lo estamos guardando en E. Así es que sería 36 por E por IC sobre 3 al cubo. Nos va a dar 1800. 6 por E por C sobre 3 al cuadrado. Nos daría 900. Ok, luego tenemos 4 por E por IC sobre 3
más 4 por E por A, ¿cierto? La viga, sobre 5. Nos daría 1000, perdón, 10.440. ¿Ok? Siguiente, 2 por E por A entre 5, 4320, 0, 4 por E y C, más 4 por E y B entre 5, más 4 por E por I, B entre 4, me da 21.240. Y el 2 entre 4, 5.400. Y nos falta uno, que nos daría 12.600. Y ya estamos. Y nuevamente, como ustedes saben, cortamos para poder hacer SII menos SID por SDD a la menos 1 por SDI equivale a mi rigidez lateral. Ok, sabiendo que esto es simétrico, como siempre. Ok, para hacerlo más sencillo, como ustedes saben, esto va a entrar en matriz A, esto va a entrar en matriz B. ¿Ok? Ok, matriz A va a ser una matriz de 1 por 3, todos son 900. Matriz B es una matriz de 3 por 3, 10.440, 4.320, 0, 4.320, 21.240, 5.400, 0, 5.400 y 12.600. Y vamos a hacer, ¿cierto? K lateral sería 1.800 menos matriz A por matriz B a la menos 1 por matriz A transpuesta. ¿Ok? Empecemos con las matrices. Entonces, matriz A por matriz B por la transpuesta de la matriz A. Ok, 1.800 sobre ese dato. Me olvidé de a la menos 1. Menos ese dato, 143. Nos daría 1.657. Y con eso es lo que trabajaríamos. ¿Ok? Hasta acá. Preguntas. ¿Qué les ha parecido nuevamente estos casos un poquito más particulares? ¿Interesante? Algo que no esté quedando 100% claro. Lo que sí creo que también me olvidé de mencionar es, técnicamente, ¿se acuerdan? Habíamos dicho cuando tenemos el muro aislado, se tomaba la distancia desde el extremo del muro, ¿cierto? Lo tomábamos desde el extremo, pero cuando el muro está integrado en el pórtico, aproximamos a la misma altura del eje dado, ¿cierto? Que sería técnicamente a la altura de la columna, ¿ok? Nuevamente, por términos de aproximación. Así es que ahí sería mi nodo inicial, ¿cierto? Para ambos casos. Sería acá, esto va a ser 1,1. ¿Ok? Solamente cuando el muro es parte del pórtico. Ahora, lo último que quería ver, nuevamente, creo que hoy vamos a terminar un poquito temprano, porque no hay preguntas. Realmente este tema es el que más preguntas tiene, pero hoy día, como somos pocos, creo que estamos siendo bastante directos. Am, pero bueno, lo último que quería ver era qué pasa si tenemos dos pisos. ¿Ok? Y después de esto podemos revisar, quiero revisar con ustedes el trabajo parte 3 y nuevamente ahí sí responder cualquier duda que podamos tener, ¿ok? Porque está basado nuevamente en este tema, ¿ok? La semana 15, como ustedes saben, es decir, esto está reemplazando la clase del día lunes. Ay, cerramos la clase de casualidad. La clase del próximo lunes, semana 15, va a ser la sustentación. Dado que somos pocos grupos nada más, si mal no me parece, creo que somos 5 grupos, ¿ok? Típicamente es 10 a 15 minutos por grupo. Terminaríamos
probablemente con una hora, hora y media de sobra, eh, vamos a hacer repaso. Entonces voy a traer un examen de un ciclo anterior o si es que hay una pregunta en particular, ese sería el momento para hacerlo, ¿ok? Entonces no se preocupen, hoy día no ha habido muchas preguntas porque somos pocos, ¿ok? Y yo sé que estamos cansados, es un sábado en la tarde, pero para la semana 15, que es la sustentación, voy a mandar una noche haciéndoles acordar, vamos a hacer un repaso y voy a traer un examen antiguo para poder revisarlo. ¿Ok? Pero hoy día sí quiero terminar de ver esto y si quiero revisar el trabajo, espero que ahí sí de repente hayan preguntas, ¿cierto? También les voy a enseñar típicamente mis recomendaciones de cómo trabajarlo en Excel para poder hacerlo más rápido. ¿Ok? Ahora, hablemos de dos pisos, porque a veces creo que hay un poquito de nervios cuando ven una estructura de dos pisos, especialmente cuando es una que no tiene, digamos, las mismas medidas. ¿Ok? Cuando es una estructura que tiene el mismo piso uno y 2, como es en el trabajo, es un poquito más sencillo, pero no es que sea tampoco difícil y es necesario que sepan esto, ya sea para su clase de análisis sísmico, si es que todavía no la llevan, o para el futuro, para que sepan cómo funciona. Entonces, acá tenemos dos pisos y recuerden que cada piso tiene su propio diafragma. Entonces, acá tendríamos que identificar el centro de masa para cada uno. Para el piso 2, en este caso, creo que sería más sencillo. Si es que es simétrico, creo que no dibujé mis ejes muy simétricos. En teoría sí están 6 6, pero no se ven simétricos, ¿qué importa? Esto debería estar por acá, ¿cierto? Digamos, este sería mi centro de masa. Mientras que para el caso acá a la derecha, ¿cierto? Va a ser un poquito distinto. Um, lo más probable es que esto esté por acá, ¿cierto? Vamos a tener más área de este lado y más área hacia abajo, así es que mi centro de masa va a estar por acá. Y vamos a poner este mi centro de masa. Centro de masa, piso 1, centro de masa, piso 2, ¿cierto? 2 y 1, ¿ok? Valores, ubicación, vamos a decir simplemente x01 y y01. Y de este lado tendríamos x02 y y02. Ahora, digamos que no me han dado las vistas en elevación y las tenemos que armar nosotros. Acá es donde puede ser confuso y es donde tendríamos que verificar, ¿cierto? ¿Cómo funcionaría? Am, he pintado exactamente lo que estaría uno sobre el otro, ¿cierto? Para que vean. Sabemos que este es eje A y B, eje A y B. Entonces, en teoría, este piso va a estar justo ahí. Si pueden ver, encajaría perfecto. ¿Ok? Lo que significa que de este lado no tenemos segundo piso. ¿Ok? Ahora, como podemos ver, los ejes A y B se mantienen intactos acá. Así es que sabemos que A y B van a ser iguales. Van a ser dos tramos, dos pisos. ¿Ok? Vamos a poner acá. Eje A y B serían de dos tramos, dos pisos. Me tendrían que dar la altura nomás porque creo que no se las he dado, no les he dado la altura. O si es que hay una variación en alturas, tampoco se las he dado. ¿Ok? Pero mi eje AB sería de dos tramos, dos pisos. ¿Ok? Ahora, uno y 2 por otro lado, ¿cierto? Uno, 2 y 3 están acá. Uno y 2 tienen acá una sección que solamente tiene un piso. ¿Ok? C solamente es un tramo y un piso. Y 3 es dos tramos, dos pisos. Entonces vamos en orden. Eso era A y B. ¿Ok? C es un piso, un tramo. Y uno y 2. Vamos a ponerlos todos acá y luego los organizamos. Uno y 2 eran dos pisos y luego un piso. Dos pisos y un piso. Ok, entonces nos faltaba 3 3 que es dos pisos, un tramo. Ok, esto sería para este ejemplo. Ok, ahora, el problema es el número de grados de libertad independientes. Porque recuerdan, todo segundo tridimensional está basado en rigidez lateral. Ok, y acá tendríamos cuatro ejes que van a tener uno, dos, uno, dos. Ok,
Es más, perdón, son 5 ejes con 1, 2, 1, 2. Pero luego tenemos un eje que solamente tiene un grado de libertad. Entonces la pregunta es cómo lo trabajaríamos, ¿ok? Vamos a hacer esto un poquito más chiquito para que vean. Uy, no quiere funcionar. Ay, Dios, ¿qué está pasando? Vamos a ponerlo un poquito más pequeño y voy a hacer espacio acá para poder trabajar los datos. ¿Ok? Digamos, esto vamos a dejarlo por acá abajo. Ups. Mm, No sé si es que todo puede entrar. Vamos a intentar. Creo que vamos a ir de más grande a más chiquito para que sea más sencillo meter todo. Ok, los dos grandes vamos a ponerlos ahí y los dos chiquitos los voy a poner por este lado. ¿Ok? Ok. Entonces, si es que no cualquier cosa, los muevo a la siguiente página. Empecemos con qué pasa cuando tengo dos pisos. ¿Qué cosa cambiaría? Sabemos, ¿cierto?, de lo que vimos en rigidez lateral, que cuando son dos pisos, mi matriz de rigidez lateral va a ser de 2 por 2, como habíamos dicho. ¿Ok? Es más, típicamente la pondríamos en corchetes, ¿cierto? Esto tiene que ser de 2 por 2. ¿Ok? Correspondientes a los grados de libertad 1, 2 y 1, 2. Pero la pregunta ahora es, ¿cómo transformamos? Porque la matriz de transformación que teníamos nosotras era para un solo piso. ¿Ok? Ahora, ¿cómo cambiaría? Bueno, yo sé que mi ecuación, ¿cierto? Es K es G transpuesta por K lateral por G. ¿Ok? Sabemos nuevamente que KL es de 2 por 2. ¿De qué tamaño, si es dos pisos, de qué tamaño creen que sea K global? ¿A qué eje estamos transponiendo? ¿4,2? No es 4,2. ¿A qué grados de libertad estábamos transformando? ¿Se acuerdan? Ok, no, no eran globales en sí. No era XY, ¿cierto? Se llamaba, ¿se acuerdan? Condensación cinemática. ¿Por qué? Por eso es que es G en vez de T. Entonces, ¿a dónde estamos transformando? ¿Con respecto a qué? Al centro de masa, correcto. Y ahora, ¿cuántos centros de masa hay? Dos. ¿Cada uno cuántos grados de libertad tiene? Tres, correcto. Tres por dos. Entonces, K va a tener que ser una matriz de 6 por 6. Ay, perdón, chicos. Lo que significa... Ah, ¿por qué abrimos el libro en vez de abrir esto? Ok. Ahora sí. Lo que significa, ¿cierto? Que podemos identificar cuál es el tamaño de G. ¿Ok? Sabemos que G, el primer valor tiene que ser igual a este, así es que va a ser 2. Y de este lado es la transpuesta, así es que este también tiene que ser 2. Perfecto. Y luego estos dos que sobran tienen que ser del tamaño de este K. Podemos ponerlo así para que se pueda diferenciar. ¿Ok? Así es que tiene que ser, G va a ser de 2 por 6. ¿Ok? ¿Qué tiene sentido? Ok, vamos a escribir acá mi G para que vean. G va a ser de 2 filas por 6 columnas. ¿Ok? Cada fila, 1 y 2, corresponde a los grados de libertad de cada piso. ¿Sí? Y las 6 columnas corresponde a U01, D01, Θ01, ¿cierto? Eso sería los grados de libertad correspondientes al centro de masa del nodo inicial. Y luego U02, V02 y Θ02. Vamos a correr esto un poquito más a la derecha. ¿Ok? Ahora, igual que mis nodos no interactúan en T, mis centros de masa no interactúan en G. ¿Ok? Así es que para nosotros esto simplemente es coseno alfa 1. ¿Ok? Coseno alfa, perdón, seno alfa 1. R1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, coseno alfa 2, seno alfa 2 y R2. Y con eso podemos pasar a resolver. ¿Ok? ¿Qué les ha parecido? Vamos a ponerlo un poquito más grande si quieren para que puedan verlo mejor. ¿Hasta acá está claro?
¿sí? Y nuevamente, sería igual, ¿cierto? Eso es para A y para B sería así. Para uno 2 también va a ser igual, ¿cierto? Lo único que va a cambiar, ¿cierto? Sería su posición con respecto al centro de masa en cada piso. Ahí es lo que podía ser distinto, pero acá nuevamente tendríamos un K lateral de 2 por 2, un G de 2 por 6, disculpen, y luego mi K global de 6 por 6. O K del sistema, mejor dicho. Si es que lo decimos K global, creo que se van a confundir. ¿Ok? Este también va a ser igual. Nuevamente, solo tiene menos tramos. El único que va a ser distinto, ¿cierto? Es el eje C. El eje C, su K lateral, va a seguir siendo de 1 por 1. ¿Ok? G sigue siendo de 1 por 3. Y K global sigue siendo de 3 por 3. Pero entonces, ¿cómo ensamblaríamos? Sabemos que típicamente sumamos, ¿cierto? Entonces, el único que cambia es que ahora tendríamos que trabajar ensamblaje, como siempre hacemos. ¿Ok? Este G corresponde a los grados de libertad del primer piso, ¿cierto? U01, B01 y teta 01. Por lo tanto, cuando sumemos el K global de 6 por 6, ¿cierto? Vamos a hacer U01. Es más, vamos a hacer trampa para no tener que escribir todo manualmente de nuevo. Hagamos trampa. Sería acá, ¿cierto? Y luego, técnicamente, vertical. ¿Ok? Por lo tanto, para 1 y 2, vamos a escoger diferentes colores para que lo vean. Perdón, para A y B, simplemente sumaríamos, ¿cierto? Todo este cuadrante. El ensamblaje entraría todo acá. ¿Ok? Siguiente, para 1 y 2, nuevamente también todo se suma por acá. Y todos estos suman en completo. Es más, ¿saben qué? Para hacerlo más simple todavía, todos naranjas. Todos los que suman todo completo van a entrar en naranja, ¿cierto? Todos están sumando todo este cuadrante. Y luego C, como sabemos, solamente ocupa el primer piso. Así es que para este simplemente lo sumaríamos en este cuadrante y ya está. Se trabó de nuevo. Déjenme dejar de compartir. Estoy pintando y no se ve. O se borró. ¿Se borró? ¿No habíamos grabateado todo? Sí. Ok, acá va a entrar C. Ok, entonces todo el resto va a entrar acá. Esto es lo que está pasando. Se está borrando porque estoy grabateando. Este va a entrar acá y acá va a entrar C. Por favor, no te borres. Quiero grabatear de nuevo, pero no quiero que te borres. Ya, funciona. ¿Esto está claro? Sí. Perfecto. Y nuevamente, esto significa para nosotros que el resto del proceso simplemente cambia el tamaño de las matrices, ¿cierto? Nuevamente, sabemos que nuestra ecuación, entonces, de K total por U0 equivale a FT. Esto va a ser 6 por 6, 6 por 1, 6 por 1, ¿ok? Y cuando calculemos U y J, ¿cierto? Para cada uno de estos, ¿cierto? De dos pisos, U y J va a ser una matriz de 2 por 1, porque van a haber dos desplazamientos laterales y fuerza lateral igual va a ser 2 por 1 porque van a salirme dos fuerzas. ¿Ok? Esa parte es importante. Para cuando calculemos... Uy, ay, ¿por qué se dejó de compartir? Para cuando calculemos el del un piso, ¿ok? Cuando calculemos acá y calculemos U y J, no vamos a utilizar todo el U0, solamente utilizaríamos el U0 correspondiente al primer piso. ¿Ok? Espero que todo esto tenga sentido. Algo que no esté quedando claro sobre cómo trabajar con dos pisos. ¿Puedo repetir lo último? Sí, no hay problema. Entonces sabemos que U0 va a terminar siendo así, ¿cierto? Estos son los 6 términos que vamos a calcular. Entonces, cuando calculemos el UIJ del piso del eje C,
que esto me tiene que dar, ¿cierto? Para el eje C esto va a ser 1 por 1. Y esto siempre es, ¿cierto? GI por U0, pero en este caso el U0 solamente queremos incluir estos grados de libertad, ¿cierto? Porque solamente necesitamos el centro de masa del primer piso, porque solamente incluye el primer piso. ¿Está más claro, Kevin? Sí, perfecto. ¿Alguna duda hasta este punto? ¿Les parece entonces revisemos juntos lo que les piden para el proyecto 3? ¿Sí? Para que no se asusten. Nuevamente, vamos a repetir antes de verlo. Típicamente, yo lo hago en 2 horas en un Excel. Ok, la parte que más tiempo les debería tomar es armar el informe, para que tengan una idea, para que no se me asusten. Ok, y les voy a enseñar típicamente cómo armo un Excel y les recomiendo que lo hagan en grupo para que sea más eficiente para ustedes. Entonces, ¿dónde está nuestro trabajo? Ya no está acá. ¿Se abre ahí? No, preview. Acá está. Perfecto. Ok. Nos pide lo siguiente. Aplicando el método de rigidez en su enfoque matricial, realice un análisis pseudo tridimensional de una estructura de 2 niveles, ¿cierto? Nuevamente, palabra clave es 2 pisos, 2 niveles, ¿ok? Que se muestra en planta, ¿ok? La figura mostrada está conformada por un muro de concreto armado y pórticos de 2 pisos, cuyas ubicaciones se indican en la planta. La losa se modelará mediante la hipótesis de diafragma rígido y se considerará un total de 3 grados de libertad en el centro de masa. ¿Ok? Y nos dan la serie de cargas aplicadas en el centro de masa. Y nos piden calcular lo siguiente. La matriz de rigidez de cada pórtico, ¿ok? Por si acaso, nuevamente, igual que en la parte 2, no necesito toda la matriz, solamente requiero S, solo requiero S, ¿ok? Um, la matriz de rigidez lateral de cada eje, nuevamente eso ya lo saben, KL. La matriz de rigidez de toda la estructura, eso es K total. Desplazamientos del centro de masa, U0. Fuerzas laterales de cada eje, FL. Desplazamientos angulares de cada eje, esos son mis desplazamientos, uh, mis, desplaza mis desplazamientos dependientes. Ok, son los tetas, ¿cierto? Los podemos calcular, como habíamos dicho, simplemente haciendo K, no K lateral. S por DU equivale a PK en cada eje. Y por último, mis diagramas de momento flector y mis diagramas de fuerza cortante, que ya también hemos hablado cómo lo podemos hacer rápido. ¿Ok? Y este es el plano. Ok. Quiero revisarlo con ustedes antes de que entren en pánico. ¿Ok? Nuevamente, parece bastante. No es tanto. ¿Ok? Digamos, lo que es largo es que es de 2 pisos nada más. ¿Ok? Pero podemos ver que tenemos una serie de ejes y algunos ejes se repiten. ¿Ok? Primero que nada, columnas circulares en este caso. Y tenemos el eje A es de 2 tramos, ¿cierto? 2 tramos. Y el B también. Entonces, A y B son iguales, por eso lo estoy pintando del mismo color. ¿Ok? Y podemos ver que en este caso el muro actuaría de manera transversal, ¿cierto? No longitudinal. Lo que significa, como hemos visto hoy día en clase, lo consideraríamos, ¿cierto? De esta forma, sin brazo rígido para el eje A y B. Y luego tienen que ver, ¿cierto? Si la longitud entre 2 o 1 metro sería lo que usarían para la inercia. ¿Ok? Entonces, ya tenemos dos que son iguales. De la misma manera, podemos ver que el eje A, perdón, el eje 1 y el eje 3, ¿cierto? 1 y 3, acá era A y B, también son iguales. Son un tramo y, bueno, un tramo y 2 pisos. ¿Ok? Luego tenemos el eje Q y el eje P, que también son iguales, son un tramo y 2 pisos. Simplemente que ahora es otra longitud que van a tener que calcular, ¿cierto? Porque está en un ángulo. Y el único que es distinto es este de acá, que técnicamente es un tramo y un muro. ¿Ok? Entonces, en total, estos son 4 valores distintos de KL que tendrían que calcular. ¿Ok? Lo que sí va a variar después son las fuerzas internas y las distancias, ¿cierto? Los centros de masa, etcétera. ¿Ok? Ahora, acá les damos
diferentes valores para cada grupo, ¿ok? La elasticidad sí es constante, el módulo de corte también, ¿ok? Um, y luego les piden, les dan el centro de masa de frente, ¿ok? Basado en los datos dados. Entonces el centro de masa está en L4 y en L3, ¿ok? Todo se ha tomado, ¿cierto? Desde el nodo izquierdo inferior, ¿ok? Y les dicen que necesitamos incluir nuevamente una serie de información dentro del informe. Ahora, hasta acá, ¿alguna pregunta? ¿Quieren que les enseñe cómo yo lo haría en Excel? ¿Sí? Ok. En vez de tomar el break, vamos de corrido porque, nuevamente, yo creo que en 20 minutos vamos a terminar con la clase. Terminamos hoy día un poco temprano. La emoción. Ok, les voy a enseñar un Excel antiguo de otro ciclo, claramente, ¿cierto? No les voy a enseñar el que ya hice para cuando tenga que corregir esto. Am, a ver, déjenme, vamos a dejar de compartir acá. Y tengo que volver a compartir. Y acá está mi Excel. La entrega no se modela, no. Solamente, por eso les digo, ustedes saben que yo siempre les recomiendo que hagan programación, pero en este caso, por la falta de tiempo, Excel es bastante útil. Y ustedes han visto que con tablas se presta una hoja de cálculo. ¿Ok? Ok. Este es de hace unos ciclos, todos pueden verlo, espero. Déjenme ponerlo acá más chiquito para mí, para que yo pueda ver los comentarios. Um, Esta es mi recomendación, ¿ok? Nuevamente, ustedes están bienvenidos a trabajarlo de la manera que ustedes prefieran, pero yo les recomiendo que lo hagan así. Yo tengo, si pueden ver acá, sí se ve, ¿cierto? Que tengo diferentes nombres en las hojas. Sí, acá abajo. Ok. Tengo general y luego tengo diferentes hojas correspondientes a cada eje. Es más, tengo una hoja general donde tengo todos los datos porque tengo que poder corregir todos los grupos. ¿Ok? Pero para ustedes, se utilizarían esto. Entonces, esta es la parte que hacemos típicamente en clase, ¿cierto? Simplemente la estamos volviendo una hoja de Excel. Okay, este era más complicado, como pueden ver, tenía muchos más ejes, pero es un solo piso, por eso es que tan extenso. Ustedes no tienen tanta información, ¿ok? Pero la parte importante y la forma que yo les sugiero que hagan es que hagan una plantilla para que puedan jalar toda la información de acá, ¿cierto? De cada eje a la hoja. Entonces, lo que les recomendaría es armen primero la hoja sin datos, ¿cierto? Y luego generen una plantilla para un eje. Escojan el eje más grande y con eso pueden rellenar. Entonces, pueden ver, acá yo tengo, por ejemplo, 6 filas, porque si mal no me parece, uno de mis elementos, acá está el gigante, hice este primero, que es el más grande de todos, y luego simplemente copié las hojas y modifiqué para cada uno, ¿ok? Cada uno tiene su modificación. Como pueden ver, también hice mi pequeño diagrama acá de mi vista en elevación. Y luego todo esto jala directamente de cada hoja, ¿ves? Eje 5, eje 4, etcétera, ¿ok? Y con eso se puede automáticamente calcular todo. Entonces, yo sugeriría, ustedes van a trabajar en grupos, esto lo hice yo solito, ustedes pueden trabajar en grupos, hagan una plantilla y luego cada uno se puede dedicar a hacer un eje distinto, ¿ok? Este era mi muro aislado, por ejemplo, ¿ok? Y todo se junta en la zona general, donde calculamos el K total y se calcula acá mi U0, ¿cierto? Que autogenera, ¿cierto? Pueden ver acá todos estos datos, ¿ok? Para cada uno. Y acá se genera mi fuerza lateral, que va de regreso, esta fuerza lateral regresa a cada una de estas hojas para poder calcular las rotaciones, ¿ok? Pueden ver acá están las rotaciones del eje 1 y del eje 4 porque tienen la misma elevación. Y acá calculaba, pueden ver, todas las fuerzas internas, todas las fuerzas internas. Con esto armé, ¿cierto? Con estas matrices armé mi S, que autocalculó KL, y con esto acá todos los desplazamientos laterales, genero todas mis fuerzas internas. Y como usé la plantilla, se autogeneran nuevamente para cada eje. ¿Ok? Esa sería mi recomendación, chicos, en general. Ahora, para ustedes va a ser de 2 pisos, lo que significa que mi recomendación acá va a ser, su tabla simplemente va a ser un poquito más grande. Harían 2 filas por cada eje, ¿cierto? Para poder meter las matrices de 2 por 2 y para tener X, Y.
de cada piso, digamos, y su G va a ser una matriz de 6 por 6. Perdón, de 2 por 6, ¿cierto? Entonces, la tabla va a ser un poquito más grande para ustedes en ese sentido, ¿ok? Porque van a tener que tener doble fila para cada uno, pero se puede generar de manera bastante rápida, como pueden ver, ¿ok? ¿Alguna pregunta sobre cómo trabajar el Excel? Nuevamente, lo pueden organizar a su manera, chicos. Simplemente esta ha sido la manera que yo lo hice y es mi recomendación. Ok, les recomendaría trabajar con o Excel Online o Google Sheets para que todos puedan colaborar a la misma vez. Y nuevamente, antes de empezar a trabajar, sugerencias, hacer una plantilla y definir um, unidades para que no haya confusión. ¿Ok? Si no tienen una plantilla, cada uno trabaja a su manera, luego es difícil. Segunda recomendación, típicamente, yo trato de corregir, como ustedes saben, basado en el informe, porque técnicamente el informe es lo que ustedes darían a un cliente y debería ser suficiente. Igual van a presentar su Excel, ¿cierto? Si es que veo que hay un error, voy a ir al Excel. Entonces, en el Excel, traten de que todo esté conectado y que se calcule automáticamente. De tal manera, si es que hay un error, puedo meter, cambiar el dato y que todo se autocalcule para ver que las ecuaciones estén correctas. Acá ustedes pueden ver exactamente cómo se calculó cada cosa. Todo está conectado, ¿ok? Los únicos datos, digamos, que no están autogenerados son estos datos de entrada. Y aún así, para mí, esto sale en la tabla, ¿cierto? Para mí, esto está saliendo de esta tabla. Pero todo el resto se autogenera, básicamente. Esto es lo único que se mantiene, porque creo que se mantenía para todos los elementos. Eh, esto, ustedes tendrían que ponerlo manualmente y todo el resto con ecuaciones, ¿ok? Lo que no quiero que hagan es que muchas veces hacen, es que en vez de, por ejemplo, jalar la rigidez lateral de la hoja, la copian y la pegan. Y luego no sé de dónde salió, porque tengo que buscar entre todas sus hojas dónde calcularon ese dato. ¿Ok? Así es que no hagan copy-paste, chicos. Simplemente jálenlo. Espero que todos a este punto sepan trabajar Excel suficiente que pueden jalar un dato de otra hoja. ¿Correcto? ¿Hasta acá preguntas? También mencionar, nuevamente, acá van a sacar todos sus datos de fuerzas internas. Como habíamos dicho, ¿cierto? Y lo podemos ver claramente acá. Las cortantes van a ser constantes, ¿cierto? Podemos ver la cortante acá va a ser de 0.028 y los momentos iban a ser lineales. Entonces, como pueden ver, no he dibujado todos los diagramas porque habíamos dicho van a ser iguales, ¿cierto? Va a ser lineal para los momentos y constante para las cortantes. Mi recomendación para su presentación es hacer un diagrama representativo y luego poner una tabla, ¿cierto? De estos son los valores de corte de este elemento, estos son los valores de momento inicial, final, etcétera, para hacerlo más simple y que no tengan que escribir tanto. Hablando de eso, chicos, no tienen que presentar toda esta información en el informe, ¿ok? El informe debería ser conciso, ¿ok? La idea, déjenme regresar a compartir lo que les... Cancelé el incorrecto. Déjenme volver a compartir el trabajo para hablar a lo que me refiero. El informe típicamente, y la forma que tiene que trabajar siempre un informe de ingeniería, es presento información fácil de digerir y de entender, ¿cierto?, en el proceso para que mi cliente pueda entender lo que está ocurriendo, ¿ok? O mi jefe, ¿cierto? Dependiendo de quién me lo está pidiendo. Entonces, acá les pido la matriz de rigidez de cada pórtico. Pero no tienen que enseñarme la matriz de rigidez de cada elemento para armar la matriz de rigidez de cada pórtico. ¿Ok? Sería tan sencillo como escoger un eje y decir, así se calculó. Y en resumen, acá está la matriz de cada una, ¿cierto? El S de cada una. ¿Ok? Esta sería la forma que calculamos la rigidez lateral de este eje. Acá está la explicación, la ecuación. Acá hay una tabla resumen de las rigideces de cada una. Si quieren verlo más específico, hay anexos, si los quieren incluir, o el anexo sería el Excel. ¿Ok? Ahora,
Para poder hacer eso, su Excel tiene que estar ordenado, igual que el mío, donde podemos claramente entender dónde se encuentra cada información. ¿Ok? Preguntas hasta este punto, chicos. ¿Hay algo que no nos quede claro sobre cómo trabaja pseudo tridimensional o cómo funcionan, cómo vamos a hacer nuestro trabajo? Es constante. ¿Qué cosa es constante, Kevin? Sí, esta planta, dado que no les doy una vista en planta del segundo piso, estamos asumiendo que es igual en el primer piso que en el segundo. ¿Ok? Así que todo va a tener dos pisos. ¿Ok? ¿Alguna otra duda? ¿Todos están listos entonces para ir trabajando? ¿Trabajo 3? Como les digo, en verdad, hacer el Excel, hacer que se vea bonito y organizado, toma un poquito de tiempo, pero si trabajan en equipo, lo pueden hacer fácilmente en 2 horas. Yo les digo que yo solita lo hago un par de horas, ¿ok? Entonces, les sugeriría nuevamente siempre tener hoja general y luego una hoja por eje. Y divídanse los ejes entre ustedes, ¿cierto? Hagan una plantilla y luego la copian para cada eje y que cada uno se encarga de hacer un eje y remita la información a la plantilla, a la hoja general y con eso pueden regresar a trabajar los datos específicos de cada eje. ¿Ok? Y luego simplemente sería armar el informe. Nuevamente, eh, no hay en este caso comparación con SAP. Así que los comentarios más van a ser sobre qué tipo de análisis se esperaba, que estos sean los ejes más rígidos, cargan la mayor cantidad de fuerzas, etcétera. El muro, ¿qué pregunta tiene sobre el muro, Kevin? En este caso es longitudinal para el eje 2, ¿cierto? Para el eje 2 sí es longitudinal, acá considera la inercia completa, y para A y B, acá sí va a ser considerado transversal. Uy, ¿tienes alguna pregunta en particular sobre el muro? No, pero acá lo trabajarías como una columna, ¿cierto? Porque estaría siendo parte de el pórtico. Entonces simplemente acá, ¿cierto? Sería brazo rígido, brazo rígido. ¿Correcto? ¿Está bien? Y en el otro lo trabajan, sí, como columna, básicamente, ¿cierto? ¿Ok? Acuérdense, en este caso mi inercia sería 1 o L medios por T al cubo entre 12. ¿Ok? Y sin brazo rígido. Acá ya no hay, acá no hay brazo rígido, ¿cierto? No hay brazo rígido. ¿Ok? Y el resto de ejes son ejes así, básicos. ¿Alguna otra duda, chicos, sobre el proyecto? El proyecto, el trabajo. Ok. Bueno, entonces, como les había dicho, creo que íbamos a terminar temprano. Típicamente usamos esta última hora para poder resolver dudas del ciclo hasta el momento, pero somos poquitos, así es que igual podemos usar este espacio para responder dudas si es que hubiera alguna. Lo que voy a hacer es nuevamente
semana 15 tenemos sustentación. La hora adicional la vamos a utilizar para repasar y también contestar todas las dudas que no podamos tener. Probablemente voy a mover la entrega. La teníamos técnicamente en hora de clase, si mal no me parece, antes de la clase. Antes de la clase, pero la voy a mover al final del día porque como ha sido una sesión recuperada la semana 14, en caso haya una última duda sobre el trabajo, sí quiero que tengan tiempo para poder hacerla, ¿cierto? Y poder modificar cosas. Entonces la voy a correr para el final del día. ¿Ok? Um, pero alguna pregunta, chicos. Como terminaremos temprano, igual ha sido una clase de recuperación bastante rápida. Y si es que hay preguntas durante la semana, por correo, entonces nomás. ¿Ok? Para el lunes debería tener ambos trabajo final uno y práctica 2 corregido, por si acaso. Disculpen la demora, chicos. Estuve con, creo que sí les dije el día del examen, he estado con una gripe terrible. Bueno, más que gripe, influenza. Así es que no he tenido mucho tiempo para corregir. Pero ya estoy mejor. Así es que estoy terminando de corregir. He priorizado la práctica y espero el lunes terminar de corregir el trabajo y subirlo. Y ya empezaría a corregir trabajo 2 para que lo puedan tener antes de la sustentación del día lunes. ¿Ok? Lo que también comentar, la sustentación, chicos, creo que lo he dicho antes, es en grupos, no es una presentación, es estilo conversación. Entonces vamos a entrar el día lunes de la semana 15, vamos a ver el orden de grupos y nos vamos a meter en aulas separadas, ¿ok? Para poder discutir juntos el trabajo. Más que nada es una conversación para poder verificar que todos hayan tomado parte de el proceso, ¿cierto? Es decir, todos entiendan lo que hayan hecho y que todos hayan participado. Claro, es modo preguntas. Yo lo llamo más modo entrevista, Uber, porque la idea es no hacer una pregunta puntual de tú contéstame. Esto es hablar y discutir, ¿cierto? Y que todos puedan interactuar para poder ver que todos hayamos entendido y tomado parte. Que lo que no quiero que ocurra, por ejemplo, es tener a alguien que no discute en absoluto y cuando les pregunto por qué ustedes no pueden discutir y me digan, es que yo hice el SAP y no tomé en consideración nada más. Porque la idea de un trabajo final y en general un trabajo de ingeniería es todos somos parte del equipo. Por más de que yo no me encargue de ese tema, tengo que saber qué hizo esa persona porque si mi cliente viene y me pregunta, yo no le puedo decir, sorry, yo solamente trabajé en este tema, ¿cierto? Así no funciona. ¿Ok? Entonces, para ver que todos entiendan y participen, nuevamente, no va a ser, les bajé puntos porque acá se equivocaron, porque ya les bajé esos puntos, ¿cierto? Más que nada, nuevamente, es verificar participación y 2, resolver dudas. Ahí es cuando ustedes también me pueden preguntar, profesora, ¿por qué acá nos pusieron mal? ¿O por qué esto no sería así? Ahí podemos resolver esas dudas. ¿Ok? Es acerca de los informes, correcto. Y de la parte 3 también se va a evaluar, pero como todavía no lo hemos corregido y ustedes no lo van a haber entregado, va a ser más cómo les está yendo, qué parte les parece complicado, ese tipo de preguntas. ¡Ay, qué bueno, Kevin! Ok, no se preocupen igual, si es que no estaba calibrado, no les voy a descontar. La idea, cierto, es más que nada que ustedes puedan identificar probablemente por qué sería diferente. Pero bueno, ¿alguna otra duda, chicos? Ya sea sobre la sustentación, el trabajo, el curso. Perfecto. Espero revisarlo entonces apenas termine con la parte uno. Qué bueno. ¿Alguna duda, chicos? Pia, tienes el micrófono prendido, pero no te logro escuchar. No sé si el resto... ¿pueden escuchar a Pia, chicos? ¿O solo soy yo la que no la escucha? No. Ok. Pia, creo que de repente es tu micrófono, entonces. ¿O será un error de repente? Si tienes una pregunta, Pia, sería entonces mejor por chat, creo, porque no te logramos escuchar. ¿Alguna otra duda del resto? Ok, bueno, vamos a dejarlo hasta ahí.
Voy a estar conectado un rato más, nuevamente, en caso tengan preguntas o dudas, pero hoy día terminamos temprano, como les habíamos dicho. Entonces, semana 15 sustentación, voy a mandar un anuncio haciéndoles acordar, no se preocupen. Eh, Repaso, voy a traer un examen final antiguo, ¿ok? Y al final del día de la semana, del lunes de la semana 15 sería la entrega del trabajo parte 3, ¿ok? Que ya saben, pueden trabajarlo fácilmente en un Excel, en conjunto, en grupo, ¿ok? Y hacer un buen informe. Pero bueno, para el lunes entonces deberíamos tener las notas. Tengan una buena semana, disfruten de su feriado, chicos. Y ya nos veríamos la semana 15. Gracias a todos por asistir. Yo sé que un sábado es un horario complicado, pero gracias a todos por venir. Gracias por venir a participar, Kevin. Nos vemos la semana 15. Gracias por venir, Stephanie. Muchas gracias, Uber.